Bienvenidos, nerdos y nerdas, a un capítulo más de The Nerds y Nota Nerds. Samo, Ale, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Muy bien, ustedes? muy bien. Aquí con un tema que ocupó muchos años de mi vida, pero Da para hablar, da mucho de qué hablar, lamentablemente, ahorita con esta noticia. Pero antes de hablar de este gran tema que vamos a tocar, vámonos a la realidad. el tráiler de Ámsterdam nos cautivó. Esta película, que además de tener un cast como pocas, tiene a nuestro querido Chivo Lubeski como director de fotografía y promete relatarnos la historia de tres amigos que en los alocados 20 son sospechosos de un asesinato, y eso los lleva a revelar un complot de los más escandalosos de la historia de Estados Unidos. La esperamos con ansias en noviembre próximo. Mega 64 celebra sus 20 años con invitados muy especiales. Este grupo de comediantes celebró sus 2 décadas con una recreación de la saga de Majin Buu en 5 minutos, y para hacerlo pidieron la ayuda de grandes celebridades del gaming como Kojima, Newell, Sakaguchi, Kamiya y hasta Cliffy B. De verdad tienen que verlo y desternillarse de risa. Selina Kyle y Bruce Wayne unen sus vidas al fin. Aunque parezca portada de la revista Hola, esto por fin sucedió, amigos, aunque no será canon, ya que está dentro de la historia de Batman Catwoman, que sufrió múltiples retrasos por pandemia. Al fin se logró en el número 12, pues que vivan felices por siempre o hasta que el guasón los separe. Las nominaciones a los Emmy se revelaron al fin. El 12 de septiembre se llevará a cabo esta popular premiación a lo mejor de la TV norteamericana, y entre las series con más nominaciones nos encontramos con Ted Lasso y Succession. Sin embargo, El Juego del Calamar llegó como el participante inesperado, llevándose varias. Hagan sus apuestas, amigos. Rob Zombie lanza el tráiler de The Monsters. Este director, músico y artista anunció el año pasado su propia versión del sitcom sesentero, que le daba un giro interesante a los monstruos clásicos, y gracias a este material nos podemos dar a la idea de qué tan apegada estará la cinta a su génesis. Si son fans, la podrán disfrutar el próximo 22 de septiembre. Y regresamos de la realidad, y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues ni más ni menos que de Yu-Gi-Oh! Y por supuesto de su creador, Kazuo, mejor conocido como Kazuki Takahashi. Qué bueno, qué lastimosa noticia, ¿no? Digo, este programa está hecho a partir de una forma virtuosa, a partir de su muerte acontecida el pasado 6 de julio en Nago, justamente en el lago de Nago, en Okinawa. Y pues, ¿qué nos deja, no? ¿Quién fue Kazuki Takahashi, Kazuo, ¿no? Que eran sus primeros. Voy a comenzar, si les parece bien. Sí, Vamos a sí, sí, hablar arranca. de este cuate. Pues fue un chico que desde muy pequeño le interesó mucho los dibujos, los juegos, pero sobre todo las historias, ¿no? Bueno, que yo creo que los juegos y las historias y todo lo que se podía hacer con ellos era algo que le prendía. Un chico que por naturaleza era, era fuerte de carácter, ¿no? Cuando lo atacó, una anécdota que se habla de que uno de sus profesores le dijo que era una máquina de hacer popó, y le dijo así, pues una máquina de hacer popó puede ser mangaka. Él ya estaba muy interesado desde ese tiempo en hacer arte, ¿no? Que no fue sino hasta 1981 cuando hace la obra de Ing Love Ball, que esta, si no me equivoco, gana el premio, bueno, gana el 8º lugar en en una premiación, y se llama Shogakukan, si no me equivoco. Gana esto, y bueno, pues él obviamente se va al medio editorial a empezar a vender su arte, ¿no? Afortunadamente esta obra, con la que gana un premio en el 81, logra ser parte del número 31 de Shukan Shonen Sunday, que, bueno, como saben todos, las publicaciones japonesas siempre tienen esto de compilar trabajos de todo, ¿no? No solo Shueisha, sino varias editoriales, y no es que ya salga en formato manga. Después, por supuesto, pues se va de diseñador comercial. 5 años después, estamos hablando de 5 años después, crea un manga que se llama Shukan Shonen, crea un manga para Shukan Shonen Magazine, y que es como una adaptación de Gokyu. Voy a pronunciarlo a ver si está bien, que es Gokyu
Choji Ikima, que básicamente, pues, aquí él utiliza su nombre Kazuo y que no tiene como que mucho éxito y desconozco porque no soy tan docto en la cultura japonesa, el por qué muchas veces el nombre, digo, lo sabemos todos aquí, como hablantes hispanos, de que a veces se cambian en los nombres o los apellidos y demás, pero al parecer en Japón tiene demasiada relevancia, de verdad, cómo te llames, ¿no? Aquí te puedes llamar Eduardo, Alejandro, Jonathan, y no hay falla. Puedes cambiar tu apellido posiblemente, pero no hay falla. Pero en Japón sí tiene muchísima relevancia. Entonces, bueno, en 1990 ya logra crear como 100 páginas de un manga. Es una historia que pues él había... Crea 100 páginas y 200 bocetos y se lo enseña un profesor y no le, o sea, perdón, se lo enseña un editor y no le termina de convencer. Al final lee todo el trabajo que dio, pero pues termina igual, ¿no? De no Rechazado. publicarlo. Ujú. Exactamente. Y bueno, de todos modos, yo ahorita les estoy diciendo que prácticamente como una fuck up night de Kazuki. Sin embargo, sí logra hacer algunas publicaciones en varias revistas. No quiere decir por esto que fuera el gran mangaka, no, hacía sus pininos, trataba de entrar, lograba entrar, pero no fue sino hasta, pues, ¿qué? 92, 93, Samu. Igual si no No, me estoy sí, equivocando, por ahí. Ujú. cuando pues ya logra hacer esto que les había comentado desde un inicio, que es Yu-Gi-Oh! Y Mil novecientos Yu-Gi-Oh! noventa y seis es en el 96 cuando ya logra Perdón, crear su equipo. cuando crea, Ujú. que crea Yu-Gi-Oh! Y es esa, bueno, que afortunadamente Shuka Shan Jump es quien le da la oportunidad y ahora sí que el jump, ahí sí, que le da ese brinco para que pudiera mostrar una historia súper interesante en donde el peleador, el luchador, el personaje pelea pero sin tocar a nadie, que eso lo hace grandioso y que por supuesto, ahorita vamos a ir para allá, que el buen Samo nos hablará, pero crea un juego a partir obviamente de esto que ya existía, que era Wizard, que era Magic, que era todos estos juegos de cartas, crean una estrategia de cartas, pero que esto fue el producto principal, pero que Kazuki nunca pensó que fuera su producto principal. Él iba por historia, y él iba por una historia en donde él quería que dentro del manga esto ocupara dos números, donde era un combate de cartas, que al final pues terminó siendo algo muchísimo más interesante que un combate de cartas dentro del manga. Y fuera del manga, pues la avalancha de personas que querían más del manga, perdón, del juego, de las cartas. Hay que recordar, y no sé si nos vas a enseñar, Samo, algunas cartitas, pero hay que recordar que pues, los artes, las cartas especiales, ¿no? O sea, toda esta atmósfera, yo les voy a ser honesto, a mí, pues sí, me encanta el trazo y la historia. Yo no fui doctor en el juego, inclusive tuve alguna vez ahí eh, acercamiento con estas cartas de los dioses egipcios, algunas temporadas que les llamaban de Yu-Gi-Oh! Que igual eran como Sí, pero Magic. inclusive también el anime, ¿no? O sea, el anime de Sí, por Yu-Gi-Oh! supuesto, que el anime fue lo que Fue dio a conocer, tal o sea, a cual, todos. pero también, por ejemplo, fue generacional. O sea, creo que Yu-Gi-Oh! Como anime llegó inmediatamente después de Pokémon. Y siento que esa transición fue muy marcada a nivel generacional, ¿no? O sea, mi generación fue Pokémon, yo tengo 36 años, y la generación de abajo inmediata, es decir, entre 89 a 92 quizás, son más de Yu-Gi-Oh! O sea, como que sí hubo una temporalidad, llamémosle, muy marcada entre una cosa y la otra, y cómo se le pasó la batuta, ¿no? Porque pasamos de jugar Pokémon en consolas, en un Game Boy y cosas así, pasamos a coleccionar las tarjetas de Yu-Gi-Oh! Porque Magic en realidad es antes de, o sea, generaciones anteriores a las mías. O sea, fue digamos como una especie de Magic, luego Pokémon y luego Yu-Gi-Oh!
Y esa transición también, o sea, los que ya habíamos jugado Magic, transicionar a Yu-Gi-Oh fue muy fácil porque pues eran reglas hasta cierto punto medianamente parecidas, Sí, con sí, monstruos y cosas así. y al final del día, eh, Magic es un producto muy de nicho, ¿no? No llegó, no hay una película de Magic, no hay una serie animada de Magic. Yo Ujú. creo que sí hay ahí algunas novelas, pero Sí, novelas hay un montón. realmente no alcanzó el nivel o se convirtió en un producto pop de la cultura pop como lo alcanzó a ser Yu-Gi-Oh, ¿no? Yu-Gi-Oh es el juego de cartas más vendido de la historia. Y Ujú. el que más cartas tiene más de 10,000 cartas actualmente y es una locura, ¿no? Un poco, no sé si quieras terminar algo No, 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 es que justo a eso mismo hay que recordar que después del 2006, cuando justo le proponen que venga Yu-Gi-Oh! GX, él dice, ya estufas, ya, no quiero hacer más Yu-Gi-Oh! Está padrísimo, y que aún así después de eso vinieron 4 series más de Yu-Gi-Oh! Estamos hablando de arte manga, pero también de las expansiones que había en el juego de cartas, que repetimos, su obra maestra pues sí quedó un tanto en el olvido, hablando de manga, porque el anime impulsó de sobremanera la Sin compra duda. de un juego. Entonces el juego, y al final pues creo que no fue un fracaso, porque él siempre quiso un juego. Entonces lo que Sí, creó fue algo, un divertimento y estamos hablando de un tema generacional, porque estamos hablando de que son, o sea, más de 20 años que existe este juego, que tiene muchísimo merchandising. Yo llegué en algún momento a trabajar, ya saben, vendiendo esto, que nunca lo jugué, pero llegué a vender un brazalete, que seguro tú lo conociste, Samo, un brazalete para tarjetas. No, el señor estaba emocionadísimo. No, le va a encantar a mi hijo. Lo habían traído de Japón, me acuerdo, ese producto. Y era un brazalete donde acomodabas tus tarjetas para poder jugar Yu-Gi-Oh! Y la gente fascinada, fascinada con todo el merchandising que pudiera existir de la serie, y que bueno, al final, por supuesto, culmina con Yu-Gi-Oh! Rush, todo este show, y pues muy lastimosamente, el 6 de julio pasado, muere ahogado, snorkeleando, Kazuki Takahashi, ¿no? Bajo condiciones bastante dudosas y cuestionables. Pues no, dudosas y cuestionables no, porque ya de verdad hasta el día de hoy y lo digo al aire, ¿no? Hoy es 17 de julio y no hay noticias que cambien la versión. Ustedes pueden checar el artículo de Wikipedia, pueden checar el artículo de fuente, pero la verdad es que no han cambiado la opinión ni han salido temas nuevos. Se declara que muere ahogado posiblemente por algún error mientras estaba snorkeleando o se desvaneció. La autopsia simplemente declara que se ahogó. Y pues muy lamentablemente muere este gran mangaka, pero que nos deja este legado impresionante, impresionante de personajes, diría yo, ¿no? Porque también está durísima esa cantidad, independientemente de lo que vamos a ver ahorita con el juego. sí, ya entrando en materia, bueno, un poco retomando porque tiene que ver, ¿no? La historia es importante en Exacto. el contexto del juego. Tenemos a Yugi, este niño que tiene a su abuelo, que es un arqueólogo, Yugi Muto, que al final del día se convierte en fan y todo esto empieza como un poco o un mucho con la cultura egipcia, ¿no? Las primeras ediciones de Yu-Gi-Oh tienen mucho que ver con la cultura egipcia y con este artefacto del milenio que él encuentra y a partir de ahí se dispara toda una serie de aventuras con sus amigos, con Joe Wheeler, con Seto Kaiba, que empieza como un villano y termina convirtiéndose en compadre de ellos. Y a partir de ahí es que se va desarrollando mucho en paralelo en sus inicios la historia del manga con la historia del juego de cartas coleccionables. Y bueno, ya entrando en materia, no me voy a detener y a explicarles todas las reglas de Yu-Gi-Oh, porque eso requeriría un programa de aproximadamente unas 2 horas. O sea, voy a darle una revisión como muy general y cómo esto se va expandiendo, empezando por el Trading Card Game y ya posteriormente extendiéndose a otros medios, ¿no? Entonces, algo muy sencillo, miren, aquí tengo las cartas por separado.
Son básicamente, y quiero que esto se tome como tal, como básico, lo que voy a decir, tenemos cuatro tipos de Digamos que cartas, son ¿no? las reglas originales, pues. Pues no, ya, y hasta la fecha se mantiene así, ¿no? Ya con muchas variaciones, ¿no? Esto es como yo lo jugué hace Sí, o sea, alrededor de originales me 15, refiero como 18 años, ¿no? originarias, pues, o sea, de las Sí, de, primeras de que... donde sal, no, pero aún a la Ajá. fecha siguen siendo estos cuatro tipos de cartas, ¿no? Que en primer lugar, bueno, tenemos a los monstruos. Hoy déjenme que no le vaya a dar el charolazo para que la puedan ver. Esta es mi carta favorita, es el dragón blanco de ojos azules, eh, que son los monstruos. Estos, hay varios tipos de monstruos como este. Hay otros monstruos que son defectos y ya últimamente hay monstruos de invocación, monstruos de enlace. Camarones criollos, caldo de camarones, camarones empanizados, rebozados, sofritos, camarones a la pimienta. Monstruos de péndulo, que los monstruos de péndulo es una mezcla entre magia y monstruo, que lo puedes usar de cualquiera de las dos formas, dependiendo la necesidad que tengas. Monstruos X, Y y Z, que estos Oye, salieron Lalo, con una y, edición. y brevemente, perdón, pero para los que no conocen esta modalidad de juego que nos estén viendo, ¿cómo es el aparato? ¿Cómo se juega? Voy para allá, nada más dame chance de terminar de explicar lo de los monstruos. Monstruos de fusión, monstruos de ritual y de sincronía, ¿no? Digamos que son los últimos hasta la última expansión que salió. Tenemos eso, ¿no? Con estos vamos a atacar. Tenemos las cartas de magia, que estas cartas de magia son las que nos ayudan a poder activar algunos efectos alrededor, y las cartas de trampa, ¿no? Las cartas de trampa son las que utilizamos como para tenderle una emboscada a nuestro adversario, ¿no? Estos son los cuatro tipos de cartas. Y ahora sí, ¿cómo es la mecánica de juego? Aquí te enfrentas a un contrincante y este contrincante tiene 8,000 puntos de vida y tú tienes 8,000 puntos de vida, ¿no? Entonces, ya que tienes tu mazo de cartas de alrededor 40 cartas, esto igual es un tablero como se llegaba a utilizar al principio. Ahorita ya aquí lo van a ver en los lentes que le coloca Alex en la edición. Aquí en la parte de arriba ya tenemos otros espacios para colocar estos otros tipos de monstruo que yo les decía, pero esto era lo que utilizaba y así te venía tu deck, tu starter deck te venía con esto, ¿no? Y ya a partir de que tenías tu starter deck con este cartoncito podías empezar a jugar. Entonces, básicamente, el juego se divide en las siguientes fases. Tenemos el draw phase, que es donde jalas cartas. Robas una carta de tu deck, empiezas con 5 cartas, robas una en cada uno de tus turnos, tienes una standby phase. Aquí la utilizas cuando una carta se puede activar en esta fase. Luego tienes la main phase, aquí es donde empiezas a colocar tus monstruos en el tablero, tus magias o trampas, y luego ya viene la fase del combate. Aquí haces todos tus ataques con los diferentes monstruos que hayas bajado o que tengas en posición de ataque, que es hacia el frente. En posición de defensa están volteados hacia atrás, ¿no? La main phase 2, aquí puedes jugar cartas de magia, cartas de trampa. Esto es después del ataque y aquí ya no puedes atacar con tus monstruos, pero sí lo puedes llegar a invocar, ¿no? Y por último, la de cierre, ¿no? Entonces, esto se repite varias veces hasta que alguno de los dos contrincantes lleve sus puntos de vida a cero, ¿no? Y con varios efectos. Evidentemente, pues hay como cualquier juego de cartas. O sea, saben que me encanta, ¿no? Eso es una pasión tanto en físico como en videojuegos, es de mis géneros favoritos. Hay combinaciones que se juntan y se traslapan entre una trampa, una magia y un monstruo, y esto al final pues te va a ir dando una estrategia que tienes que ir marcando. Tienes que jugar también mucho con el azar, porque 40 cartas son bastantes, ¿no? Es un deck que puede tener N cantidad de permutaciones y que si no eres muy estratégico al momento de escogerlas, te puedes pegar tú Es solo un que, tiro en el pie exacto, hay, y hay que, bye, hay que ser ¿no? muy estratégico porque tanto hay que tener una estrategia de ataque como una estrategia de defensa y una estrategia de poder pararlo. O sea, que no necesariamente es defensa, ¿no? Poder parar y hacer contraataques al enemigo para Ujú. lograr defenderte y a la vez atacar, ¿no? O sea, tiene toda una serie de reglas que al final del día han ido evolucionando también con el tiempo. Pero lo mismo ha pasado con Magic the Gathering, con otros tipos de juegos
de cartas a lo O, largo de la historia, ¿no? o incluso ya estamos hablando de cartas, ¿no? Las cartas pueden ser virtuales. Esta playa que traigo es de Hearthstone, ¿no? Es el juego de Blizzard de cartas que ni siquiera existen físicamente, pero pues bueno, pasa. Y me gustaría ir para allá porque aquí viene un poco la parte de la mercadotecnia de este pedo, ¿no? Tú puedes decir, ah, bueno, pues tengo mis cartas normalitas que no tienen ninguna cosa más allá. Miren, aquí tengo y se alcanza a ver que tienen como esta parte de holograma y hasta un metalizado en los nombres. Estas son algunas cartas japonesas que logré coleccionar en su momento. Que esto es el veneno que tienen todos los trading card games, ¿no? Estas partes, todas estas cartas son cartas especiales que las tengo bien cuidadas por lo mismo. Y es lo que te obliga a comprar estas cositas de aquí, ¿no? Los boosters, que ya ahorita los venden, estos miren, se los traje aquí porque son de las primeras ediciones de Yu-Gi-Oh que salieron. Tengo estos 4 boosters y pues esto es el veneno, ¿no? Al final del día compras y compras y compras de estas cosas para que te salgan estas cartas especiales y las colecciones, evidentemente de eso se trata una parte del asunto, pero también que sean especiales, pues trae una serie de beneficios al momento de jugar, ¿no? Entonces ya de aquí, esto fue donde empezó todo, ya más o menos explicamos cómo sucede el juego, los distintos tipos de cartas, la parte mercadotécnica del asunto, y hay algo muy importante, ¿no? Acá en Occidente llegan a través de Upper Deck algunas de las primeras ediciones. Y finalmente hay un acuerdo ahí entre Konami, que creo que hasta terminó en los tribunales, y al finalmente Konami se queda con los derechos de producción de todo esto, ¿no? Y Es que aquí es donde justo también damos pasa algo interesante. También llegan a tener videojuegos, ¿no? Que exactamente, justo iba llega. justo para allá. O sea, uno de Ah, los primeros videojuegos que llega a tener Yu-Gi-Oh! Surge en Game Boy Advance SP. Y precisamente lo aquí padre están. ahí están. Esos lo que hacen es que replican el juego de mesa de las tarjetas, pero en una plataforma y en una estructura y en una jugabilidad idéntica a poderlo jugar. Y eso te hace entender mejor el juego, poder elaborar más estrategias y poder competir contra una inteligencia artificial en la que puedes ir generando pues mejores estrategias para poder vencer a los enemigos. Y eso es lo que crea la industria aún más grande en lo que se termina por convertir Yu-Gi-Oh! Exactamente, pero bueno, ahí nada más quiero hacer una precisión porque no se juegan, y esto es importante, ¿no? En la historia del juego, estos títulos no se juegan como el trading card game de mesa, ¿no? Del físico. O sea, hay cartas que se comportan de manera distinta. Digo, los principios Bueno, más sí, o menos hay son variables, los, pero al los final del básicos, día, pero si no me falla la memoria, sí te aparecía hasta el tablero, inclusive que tú acabas de enseñar, te aparece en la sí, plataforma del juego. pero las reglas cambian un poco, ¿no? Miren, luego posteriormente llegan también a Nintendo 10, a Nintendo 3DS. Esto se los quiero enseñar porque es una nerdez, pero bueno, comprabas los juegos, evidentemente, para jugarlos, pero aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Porque dentro de los juegos, y Konami es muy bueno para esto, te venían, y estas las tengo selladas, ¿eh? No están abiertas, son cartas especiales que únicamente te venían dentro de los juegos, ¿no? Entonces, esto todavía lanza a un siguiente nivel más cañón la parte del coleccionismo, ¿no? El Sí, o de sea, los crea dioses una adicción. egipcios, el de los dioses egipcios que venía justo en un paquete con el juego Ujú. y que traía las 3 cartas de los dioses egipcios, que también era. Es correcto. Y miren, y hay Yu-Gi-Oh en todos lados, ¿no? O sea, eh, bueno, aquí está, este es Duel Links, es la versión uy, a ver si se alcanza a ver ahí, espero que no le dé mucho el charolazo, es la versión de celular del juego. Y también tenemos, y aquí por eso hacía la precisión, Alex, porque en este caso, y aquí, esta es la versión de Switch, pero lo encuentran en PC también, y en PlayStation y en Xbox. Este es el Yu-Gi-Oh! Master Duels. Después de tantos años de haber existido el juego de cartas, apenas llega a dispositivos electrónicos una versión que es exactamente la misma, con las mismas reglas del juego de mesa. Entonces, evidentemente, y Konami no es ningún tonto, lo está haciendo para impulsar esto y convertirlo en un eSport, ¿no? Si ya lo tenemos aquí, tú puedes tener exactamente las mismas cartas
en físico que en Es digital, que eso puedes es jugar justo un tema, ¿no? exactamente igual. Hace muchos años me acuerdo que había un juego de PC que era la réplica exacta de Magic the Gathering. Y siempre lo pensé, o sea, les estoy hablando a principios de los años 2000, les estoy hablando del año 2001, 2002. Y me acuerdo perfecto que siempre yo pensaba cuando jugaba eso, estaría increíble que yo, o sea, que las tarjetas tuvieran una especie de número de registro, un serial number, un número serial, algo así, y que tú pudieras dar de alta en este videojuego las cartas que tienes para poder usar lo que tienes en físico en el videojuego y poder competir. ¿Por qué les digo eso? Porque en su momento ya existía Battle.net en el caso de Blizzard. O sea, ya había plataformas en Age of Empires, podías jugar a través de las conexiones IPs o en LAN, en una Local Area Network, en tu casa con un hub vía Ethernet, o sea, las famosas LAN parties. Había toda una serie de estructuras alrededor que hubieran podido hacer estos videojuegos en su momento, pero simple y sencillamente la tecnología y las bases de datos para crear eso, pues no daban al alcance eso. Y también ahorita justo ya está llegando con Yu-Gi-Oh! Y me parece un gran paso y debería ser algo que deberían de seguir los mismos desarrolladores como Wizards of the Coast, que son los responsables de Magic the Gathering. Ya tendremos algún día un programa especial de Magic the Gathering, pero precisamente esta, digamos, conexión híbrida entre el juego de cartas y el videojuego podría ser una gran estrategia para justo como Es que dices, sí lo el van a eSport. hacer. O sea, con Konami cuando lanzó Master Duel todavía creo que no está implementado, pero volvemos a lo mismo. O sea, el tener estas cartas de ediciones especiales con el holograma y todo, te significa un gasto que ya hiciste y Exacto. un trabajo de coleccionar, ¿no? Entonces, Que están bueno, o viendo sea, estamos de acuerdo que también es un modus operandi de las desarrolladoras de hacer videojuegos con compras internas, porque pues de ahí No, no, es no, pues ganar. obviamente, y dentro de Master Duel hay microtransacciones, ¿no? Pero también Ujú. los jugadores, y es parte de la estrategia, necesitan ganarse pro players del medio físico al medio digital para que suceda. Exacto. Entonces, están viendo de qué forma se pueden llegar a escanear está complicado porque pues yo te presto la tarjeta, la escaneas y la subes a tu deck, ¿no? El Entonces, cual hay que recordar que Pero podría ser lamentablemente en tan. estos juegos de tarjetas sí hay como mucho mérito de la habilidad, pero gana quien tiene las mejores tarjetas. Puedes tener Sí, eso sí, o sea, puedes tener definitivamente. los skills y todo, pero si te enfrentas contra un compadre que tiene las mejores tarjetas, aquí gana quien mejores recursos tiene. Y Digo, eso suena pasaba medio en su acá, pero momento, o sea, hace 20 años, cuando jugaba Magic con mis amigos en la preparatoria, hace 20 años justamente, en esa tarjeta de las que habla John, que era así la tarjeta para tener, con la que ganaba siempre, era una tarjeta que se llamaba Armageddon. Sacabas esa tarjeta y en ese momento se morían todos los monstruos de los dos jugadores o de todos los jugadores, güey. O sea, el que tenía esa tarjeta, güey, no mames, ganaba siempre, güey. Porque evidentemente planeaba su estrategia para defender, ponían puro monstruo pedorro, todos los demás sacaban lo chingón, pum, sacaba esa, mataba a todos, sacaba ya los buenos y madres, barría con todos los jugadores. eso sucede con todos los juegos de cartas Exacto. intercambiables y es un trabajo y por eso tienen tanta gente detrás tratando de balancear esto y no siempre se puede, ¿eh? O sea, es un hecho que bueno, hay expansiones en las que salen y rompen el juego. Entonces, tienen que hacer, y le pasa a Hearthstone, le pasa a Magic, le ha pasado a Yu-Gi-Oh!, en la que tienen que hacer un tweak o incluso, ¿no? En competencias ya profesionales ha habido cartas que se prohíben precisamente Sí, porque sí, sí. si la juegas, rompes el juego, ¿no? Entonces ya se va al demonio todo, entonces, ya después de revisiones. como el dragón de Warcraft, de World of Warcraft. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Que unos compas sacan a un dragón. La verdad es que no soy tan doctor, pero lo leí en algún momento. Este dragón gigantesco. Sé que no tiene nada que ver, pero es parecido. Sacan al dragón del ambiente en el que fue creado dentro del servidor y empieza a ser un desmadre que estos jugadores terminaron cortándole sus cuentas, terminaron todo porque no se podían hacer esas cosas, ¿no? Sí, Sí, Porque sí, se sí. creó todo un lío. debe de haber excepciones para las reglas, pero también regulaciones
precisamente cuando ya se transita en el entorno de la competencia, ¿no? Que es justo lo que me parece que seguramente va a haber esas mismas regulaciones y esas reglamentaciones en No, el no, no, y eSport. pasan, o sea, ya han habido y van a Ujú. seguir habiéndolas porque son necesarias, ¿no? Al final del día, y volvemos, ya es una cuestión matemática, ¿no? Entonces, matemáticamente es muy complicado ver la cantidad de efectos y interrelaciones que pueden ir surgiendo y que de repente estamos hablando de que, por decirles algo, ¿no? En Hearthstone tengamos a 10 o a 100 personas, perdón, trabajando en el juego, pero afuera habemos millones que lo jugamos y esos millones nos comunicamos ahorita con internet. Entonces es muy fácil decir o ver en el foro, tienes, mira, yo encontré esta forma con esta carta y haces este efecto, bla, 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 pum, ya se rompe el juego. Entonces vale Sí, gorro y y ahorita con tiene que haber YouTube esta con más revisión. razón, ¿no? O sea, estrategias hay de todo, consejos hay de todo, o opciones y posibilidades de encontrar mejores formas de jugar cualquier juego, en este caso Yu-Gi-Oh, las hay. O sea, creo que ahorita justo para ya no ser tan redundantes e ir cerrando el programa, lo importante sería que ustedes nos comenten, que ustedes nos digan cuáles son sus cartas favoritas, cuál ha sido su experiencia con el juego también. Oigan, aparte de, yo sí quiero recomendar que de los últimos trabajos, ya hablamos de Yu-Gi-Oh, al final como el trabajo Sí, 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 estelar, sí. pero de los últimos trabajos fue en 2019, Shonen Jump y Marvel Ah, sí. hacen una colaboración donde se hace Secret Reverse, que es justamente Kazuki Takahashi quien dirige todo el proyecto, en donde aparece un personaje llamado Yugi Muto y que arma un rompecabezas en pirámide especial, que esto crea que aparezca un como, pues el villano de la historia, ¿no? Cayo, que es un empresario que le encantan los juegos de azar. No les voy a platicar más porque está muy bueno. El trazo está bastante padre. Y este año salió el trade paperback, ya para que puedan tener toda la serie. Yo creo que dense una oportunidad, chéquenlo, pues creo que es el último trabajo así digo, aparte de diferente de Yu-Gi-Oh! Y que puede tener mucha trascendencia de lo que hizo Takahashi para que lo disfrute. Y que en paz descanse y al final, en Claro. lo personal, le agradezco de verdad las horas y la cantidad de dinero exorbitante que me boté en esto, pero fueron de las épocas más divertidas de mi vida, ¿no? Todavía, pues aquí están las cartas, ¿no? Las guardo con mucho cariño. Digo, no creo que esto vaya a pagar la Universidad de Iker o no sé, pero más allá de eso, creo que significa algo muy, muy Subástalas, importante papi, para mí. subástalas. No, 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 quién sabe cuánto valgan, la verdad ni siquiera me he dado la tarea de ver en cuánto están, pero son cartas que la verdad aprecio mucho y que las tengo guardadas, ¿no? Entonces, Con Wizard. coméntenos allá abajo, ¿no? Que si ustedes lo jugaron, lo juegan alguna vez y qué les parece, qué les pareció, o si en algún momento lo piensan retomar, amigos. Pues Perfecto. ya creo que sería todo, mis carnales, y cuídense mucho, todavía esto no se acaba, hay que estar todavía. Acto, Ya a manténganse a todos nos dio salvo, COVID, a mí coño, ya me dio Mickey. COVID, a John ya le dio COVID, a A Juan ya le dio todos, a dos veces, o todos. sea, Ya a llevo todos. dos, entonces cuídense mucho amigos y nos vemos dentro de 8 días.